7 de diciembre de 1941, Japón ataca por sorpresa a Estados Unidos. La aviación nipona destruye buena parte de la flota norteamericana anclada en Pearl Harbor. El servicio secreto de Estados Unidos ni siquiera vio venir el desastre. Y lo que es peor, el FBI ignoró los avisos de un agente doble soviético sobre la operación. Poco después de llegar a la Casa Blanca, el nuevo presidente, Harry Truman, aprende la lección del ataque japonés a Pearl Harbor y crea la CIA. Es un claro revés para el FBI y su poderoso director, Edgar Hoover, que pierde toda su autoridad sobre las actividades estratégicas de inteligencia. Es una historia terrible que empezó en los años 40. Harry Truman tomó una decisión y le dijo a J. Edgar Hoover que no le dejaría ocuparse de la inteligencia exterior. Harry Truman no pretendía montar la CIA como una parte del FBI, ni unificar la CIA y el FBI en una organización. Eso le sonaba como la Gestapo o el KGB. Y Truman aprobó de mala gana la creación de la CIA, cosa que todos lamentarían por siempre. Guerras secretas de la CIA. Operaciones encubiertas. El cuartel general de la CIA se encuentra en Langley, Virginia, a 25 kilómetros de Washington, D.C. 16.000 personas trabajan dentro de esta fortaleza. La CIA no está obligada a revelar su presupuesto, organigrama, figuras clave, número de empleados y salarios, o ni siquiera sus nombres o funciones. Se rumorea que su presupuesto total alcanza cifras increíbles. Sabemos que el personal de la CIA ha crecido de 35 cuando se fundó a los 100.000 actuales. Su presupuesto ha subido de unos miles de dólares a 28.000 millones. La CIA se encarga del contraespionaje fuera del país, pero no puede operar en suelo estadounidense, un dominio reservado todavía al FBI. Truman hizo que la CIA respondiera directamente ante el presidente de Estados Unidos, pero la agencia se deshizo pronto de este control, convirtiéndose en el único servicio autorizado a llevar a cabo operaciones especiales, encubiertas y subversivas en el extranjero. Cuando se creó la CIA, se le encomendó una clara tarea: recopilar, contrastar, coordinar y analizar la información de inteligencia e intervenir únicamente cuando fracasaran los esfuerzos diplomáticos y no se recomendara una acción militar. La CIA fue un producto de la Guerra Fría. Tenía una función, y nada más que una. Se suponía que debía tener una sola, que era determinar cuándo, cómo y dónde atacaría la Unión Soviética a Estados Unidos. Se creó solo para eso. Nació después de Pearl Harbor, tras el fallo que supuso el ataque. Y nuestra única misión durante los años 50, 60, 70 y 80 del siglo XX era averiguar cuáles eran los planes e intenciones del Politburó de Moscú. También cometimos un error fundamental al decidir que nuestros espías se centraran en lo que llamamos objetivos difíciles. Por eso toda nuestra inteligencia se concentró en la Unión Soviética. La CIA y los servicios de inteligencia de Estados Unidos en su conjunto se gastaban entre el 55 y el 60% de sus recursos en la Unión Soviética. Ese era nuestro trabajo, controlarlos en el tercer mundo, donde fuera, en Angola y el Cuerno de África, o el Congo, en Afganistán o Irán. Fue una constante guerra silenciosa que duró décadas. De eso se trataba. Nuestra labor era averiguar en qué andaba metida la gente. Y la mejor forma de hacerlo es introducirse en alguna organización, infiltrando a alguien o haciendo que alguien deserte. De eso se trataba, era lo que hacíamos. Iniciamos nuestro camino erróneo trayendo a Estados Unidos a todos los nazis que pudimos. En 1943, el futuro jefe de la CIA, Allen Dulles, viajó a Suiza para iniciar negociaciones secretas con destacados nazis. Ya se habían hecho contactos con el general Reinhard Gillen, jefe del servicio secreto de Hitler, Otto von Bolschwik, mano derecha de Eichmann, y con Klaus Barbie. Estos criminales de guerra serían empleados por la CIA. Por su parte, Allen Dulles era abogado de Standard Oil, una de las pocas empresas que siguieron haciendo negocios con los nazis durante la guerra. Por lo tanto, Estados Unidos se infectó literalmente de nazis inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Porque ese era el precio que había que pagar por sus cerebros. Y fue el primer error.
Con el tiempo, el segundo fue creer que podíamos intervenir en los asuntos de otros y literalmente derrocar gobiernos apoyando a grupos escogidos con nuestro dinero e influencia. En 1953, en plena Guerra Fría, Allen Dulles es nombrado director de la Agencia Central de Inteligencia. El número de operaciones especiales y secretas aumenta sin parar tras la designación de Dulles. Si nos remontamos a 1947 y pasamos por Guatemala, Hungría, Berlín, Vietnam o Chile, vemos que se repite la misma pauta una vez tras otra. La CIA ha organizado numerosas operaciones encubiertas. Una de las razones para ello era que nadie más las hacía y no había competencia burocrática por ello. También montaban estas operaciones porque los presidentes descubrieron que podían usar este instrumento en secreto sin tener que explicar al pueblo estadounidense lo que estaban haciendo. Probablemente haya cambiado mucho con los años si nos remontamos al periodo de Eisenhower o incluso al inicio del de Kennedy, cuando había mucha más disciplina y secretismo. Por supuesto, en aquellos días era cuando la CIA realmente hacía cosas, como en Irán, Guatemala, etc. En aquella época, en Estados Unidos, no se oían muchas cosas sobre esas operaciones porque la gente no hablaba de ellas. En mayo de 1953, Allen Dulles diseña la Operación Ajax, el primero de una larga serie de golpes organizados íntegramente por la CIA. En Teherán, el primer ministro iraní Mossadegh decide nacionalizar la Anglo-Iranian Oil Company. Las autoridades británicas promueven un embargo internacional contra Irán, sumiendo al país en el caos. Pero las empresas petroleras británicas y estadounidenses consideran que la medida es insuficiente y abandonan Irán. Presionan al primer ministro británico para que pida ayuda al presidente Eisenhower para librarse de Mossadegh. Allen Dulles organiza una operación para derrocarlo y restituir en el poder al joven Shah. El Shah Reza Pahlavi gobernaría el país hasta que fue derrocado 25 años después. No fue un gran golpe súper planificado, fue una locura que se hizo realidad. Ya saben quién estaba detrás, la British Petroleum. El primer ministro británico le dijo a Eisenhower que temía perder el control de los campos petrolíferos iraníes y que los necesitaba tanto como él necesitaba Arabia Saudí. Y los norteamericanos actuaron. El primer ministro era Macmillan y presionó muchísimo a Eisenhower, a los estadounidenses, a Allen Dulles, etc., para que hicieran algo con este problema. Cuando los británicos acudieron a la administración Eisenhower, el argumento con el que lo convencieron no fue que le darían parte del petróleo iraní. Fue que Mossadegh estaba perdiendo el poder y que la Unión Soviética iba a ganar Irán como los comunistas ganaron China. Y el presidente Eisenhower no querría ser el que tuviera que responder a la pregunta de quién perdió Irán. El asunto Mossadegh siguió un procedimiento muy formalizado. Fue un plan organizado. Mossadegh era un mal líder, débil cuando los comunistas eran fuertes y también irracional. El Shah también era débil y no iba a hacer nada. Estados Unidos tenía que intervenir para evitar que el país cayera bajo la influencia soviética. Así de claro. Mossadegh era comunista, nunca lo dudé. Me pareció buena idea. Si no nos hubiéramos librado de Mossadegh, tendríamos un gobierno muy distinto. Socialistas, comunistas y Dios sabe qué. No se podía dejar que Irán cayera. Pero tampoco se iba a librar allí una guerra como la de Corea. Estados Unidos no estaba preparado para ello, y la manera más barata de hacerlo era con operaciones encubiertas. La CIA cobró más actividad. Allen Dulles fue nombrado director con la orden de actuar y dijo que el modo más económico de ser una gran potencia era derrocar gobiernos por medio de la CIA. Como esto fue un gran éxito, pensaron hacer lo mismo en Guatemala y otros lugares porque era más fácil, sin importar si era moral o no. En junio de 1954, el nuevo presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, decidió conceder a los campesinos más pobres unas pocas hectáreas de tierra, propiedad de la United Fruit Company, una multinacional norteamericana.
Además, creó un impuesto a las exportaciones. Guatemala era el mayor productor de plátanos y frutas tropicales del Caribe, el único recurso del país. Pero prácticamente todas las tierras de la nación, toda su economía, estaba en manos de la United Fruit. Cuando Guatemala, con razón, quiso grabar los plátanos, la United Fruit Company pidió al gobierno de Estados Unidos que interviniera y básicamente arruinara Guatemala. Estaban bien relacionados con la Casa Blanca, el Pentágono y con todo el gobierno de Estados Unidos, sobre el que tenían una influencia enorme. Y por eso pudieron exigir el derrocamiento de Arbenz. Se estaban escorando hacia el comunismo, y eso era algo que no íbamos a tolerar. Había dos cosas implicadas, la United Fruit y el comunismo, y Jacobo Arbenz se puso del lado equivocado. El golpe a gran escala se diseñó en una reunión entre el presidente Eisenhower, Allen Dulles y el hermano de este, John Foster, secretario de Estado. Los hermanos Dulles, que antes tuvieron el principal despacho de abogados de Wall Street, ostentaban ahora los puestos más importantes de la administración Eisenhower: Asuntos Exteriores y las operaciones de la CIA. Allen Dulles, director de la CIA, también era miembro del consejo de United Fruit. Dos hermanos, uno en la CIA y otro en el Departamento de Estado y el bufete de la familia vinculado a la United Fruit en Centroamérica. Allen Dulles dirigía su CIA privada en Wall Street, desde su despacho en el 44 de Wall Street. Hay que entenderlo. Son cosas de espías. Hay que ayudar a los negocios estadounidenses en el extranjero. Los presidentes descubrieron que podrían ganar dinero con las empresas utilizando a la CIA. La CIA arrebata el poder a Arbenz y lo sustituye por una junta militar encabezada por el general Castillo Armas. La primera acción del general es derogar el programa de reforma agraria que amenaza los intereses económicos de la United Fruit y de los Estados Unidos. Probablemente fue una de las peores cosas que hayan hecho la CIA y el gobierno. El gobierno de Estados Unidos y la CIA son responsables del genocidio en Guatemala porque pusieron un gobierno para evitar un pequeño impuesto sobre los plátanos. Establecieron una dictadura militar que durante los siguientes 40 años asesinó a cientos de miles de personas en Guatemala. A todo el mundo le gusta pensar que la CIA hizo una operación muy delicada contra Arbenz, o que llevaron a cabo una operación muy bien planeada contra Mossadegh. Solo fueron dos golpes de suerte. Estados Unidos trata al mundo como si fuera el padrino. Es muy arrogante su política exterior. En 1960 el Congo se proclama independiente de Bélgica. El líder izquierdista Patricio Lumumba se convierte en primer ministro. A Estados Unidos le interesan los enormes recursos minerales del país. Lumumba solo permanecerá en el cargo 2 meses. Era un terrible ejemplo para el resto de África. Fue una conmoción. Y él selló su destino en ese instante. Había que derrocarlo. El 18 de agosto de 1960 se celebró una reunión y Eisenhower apuntó que estaría bien quitar del medio a Lumumba. Dentro de la embajada, yo defendía que podíamos derrocar a Lumumba como primer ministro. Pero Allen Dulles interpretó esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional como que le habían dado carta blanca para urdir un complot contra Lumumba, y lo hicieron. Teníamos órdenes de liquidar a Lumumba, y el jefe de la delegación, Larry Dublin, recibió la pasta de dientes envenenada, pero se negó a entregarla. Nuestros agentes no estaban dispuestos a implicarse en un asesinato. Yo defendía una solución política, pero había algunos en Washington que pensaban que había otras maneras más adecuadas. Allen Dulles ordenó el asesinato de Lumumba. En 1975, una investigación del Congreso determinó que el presidente Eisenhower había aprobado la operación. El general Mobutu, que se había hecho con el poder, le pegó un tiro en la cabeza a Lumumba y lo arrojó a un tanque de ácido. Frank Carlucci, futuro subdirector de la CIA y secretario de Defensa de Estados Unidos, estaba destinado en el Congo durante el golpe.
Me acusaron de ser responsable del asesinato de Lumumba. Por supuesto, es absurdo. La idea de que un agente de bajo nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores autorizara el asesinato de un primer ministro es una tontería. Escapó de la prisión y se escondió. La CIA contribuyó a su captura. Lo entregaron a uno de sus peores enemigos en el Congo y fue asesinado. Sin duda, la CIA participó en ello. De lo que hay que hablar es de cómo se gobernaba Estados Unidos en esa época. Se pidió a la CIA que buscase dictadores y les ayudara a gobernar. Ciertamente hay ejemplos, ya sea en Guatemala, en los 50, o con el Shah, de gente que sostenía que la implicación de la CIA estaba mal. Bueno, si estaba bien o mal es otra cuestión. Pero para eso estaba la CIA, para realizar operaciones clandestinas. En la década de 1950, cuando la agencia operaba en Irán y posteriormente en Centroamérica, existía en Estados Unidos la creencia o la ilusión de que la CIA podía lograr cualquier cosa en la escena internacional. Y este mito lo fomentaban los propios miembros de la agencia. Esto le dio a la CIA un aura de poder. Pero había un problema. Después de un tiempo, empezaron a creerse su propio mito. Conservaron su posición, su dinero y su poder, porque podían decirle una cosa al presidente de Estados Unidos. Al final, si los problemas eran realmente serios, podían intervenir y derrocar y sustituir al gobierno. Podían darle ese poder. El mayor problema era que mucha gente de la CIA se lo creía. Creían que eran así de buenos. Así que este tipo, Castro, tenía que ser pan comido. Pensaron que podían tratar a Cuba como a una república bananera, pero resultó ser un poco más fuerte e inteligente de lo que esperaban los burócratas estadounidenses. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. En Cuba, después de expulsar del país al dictador Batista, Fidel Castro nacionaliza las plantaciones de caña de azúcar propiedad de empresas estadounidenses. La escalada de tensión fue inmediata. Estados Unidos corta los créditos a Cuba y rompe las relaciones diplomáticas. Cuba contraataca con un acuerdo comercial con la URSS. Castro desafía a Washington y corteja abiertamente al líder soviético Nikita Khrushchev. Daba un ejemplo pésimo a América Latina. Que esta islita se plantara frente a Washington y dijera que no quería seguir siendo un estado satélite era asombroso. El día que Eisenhower traspasó el poder a John Kennedy, también le entregó un dossier titulado Bahía de Cochinos. El complot había sido urdido por Allen Dulles y Richard Nixon, vicepresidente de Eisenhower y rival de Kennedy en las elecciones de 1960. Kennedy heredó un plan trazado por la CIA para invadir Cuba y derrocar a Castro con un desembarco en la Bahía de Cochinos. Él lo aprobó. Quería ideas y una de las que aprobó fue la de Bahía de Cochinos. El resto es historia. Nada más acceder al cargo, después de tomar posesión, informan a Kennedy sobre la Bahía de Cochinos. No le gusta, pero sigue adelante y resultó ser un desastre. La CIA envía a 1.500 exiliados cubanos sin experiencia a una misión suicida, esperando que Kennedy ceda y envía a la Fuerza Aérea para apoyarlos. Pero Kennedy se niega y la operación fracasa. La CIA le atribuye toda la responsabilidad de la debacle de Bahía de Cochinos. La operación fue un fracaso porque se organizó muy mal. Creo que accedió a ella porque ni él ni su gabinete tenían ideas mejores. Así que se aferró a lo que había. Fue una operación militar mal planeada, con un mal trabajo de inteligencia. Pensar que un pequeño grupo de gente pudiera entrar y, de algún modo,
Derrocar el régimen era subestimar demasiado la popularidad de Castro. Esperaban que los cubanos se pusieran del lado de Estados Unidos y no lo hicieron. Tampoco tenían el plan militar adecuado y nos obligaron a hacerlo a nosotros. La CIA sostenía que se podía hacer si Estados Unidos apoyaba militarmente a los insurgentes. Pero en el último momento, la administración decidió no proporcionar ese apoyo militar a los rebeldes de la Bahía de Cochinos y fracasó. Nos enfadamos con lo de Bahía de Cochinos porque fracasó y porque éramos en gran medida responsables de la operación. Sin duda, debió haber quien se enfadara con el presidente. Odiaban a Kennedy porque, en su opinión, no había dado suficiente apoyo a Bahía de Cochinos, especialmente con la Fuerza Aérea. No se puede decir que a la CIA le gustara o le disgustara algo. Podía no gustar a ciertas personas o grupos. Y estoy seguro de que había veteranos, agentes, jefes de departamento y otros altos cargos a los que no les gustaba el presidente. ¿Y por qué no? Hacía cosas que no les gustaban y no lo querían. Unos meses después de llegar a la Casa Blanca, John Kennedy y su hermano menor Robert, fiscal general, conceden a la CIA plenos poderes para librarse de Fidel Castro. Sam Helper es puesto al frente de la Operación Mangosta. Entre el desembarco fallido de Bahía de Cochinos en 1961 y el asesinato de John Kennedy 2 años después, Castro escapa a 8 intentos de asesinato organizados por la CIA. Kennedy pidió opciones para Cuba y la Junta de Jefes de Estado Mayor propuso asesinar a estadounidenses en una operación encubierta que simulara un ataque cubano a territorio de Estados Unidos, que sirviera de excusa para declarar la guerra a Cuba. Evidentemente, el plan se rechazó. En esa época, la CIA evaluaba cómo encargarse de Castro. Ya fueran 8 u 80 los intentos de asesinar a Castro o hacer explotar su puro o algo así. Son cosas ridículas. Como ponerle polvos pica pica en la barba. Se les ocurrían este tipo de cosas tan inútiles para intentar debilitar su posición. Creo que hubo 20 o 30 intentos de matar a Castro. Parece que suena mejor que sean 25, pero nadie tiene tanta suerte. Antes o después. Pero Kennedy estaba obsesionado con Castro. Robert Kennedy. No estoy seguro de quién era el que más presionaba. Despachábamos con Bobby más que con Jack. John Kennedy lo sabía todo. Robert Kennedy lo sabía todo. Nunca averigüé por qué era tan anti-Cuba. Lo único que se me ocurre son sus propios sentimientos, su egoísmo. Era un problema que no podían resolver y ellos siempre estaban por encima de todo. Pero no de esto. Y no había manera de que lo estuviesen. Así que todo el mundo, incluido el gobierno de Estados Unidos al completo, tenía que ayudarles a solucionarlo. Kennedy tiene dificultades para mantener a raya a Allen Dulles y la CIA se convierte rápidamente en un Estado dentro del Estado. Tras cada intento fallido contra Castro, Allen Dulles es cada vez más obstinado. Lanza una campaña de propaganda culpando a Kennedy de los fracasos de la CIA desde la chapucera operación de Bahía de Cochinos. Estaba totalmente fuera de sí. Hasta deseaba derribar la CIA. Estaba tan enfadado un mes antes de su muerte que dijo que quería coger la CIA, desmontarla tabla a tabla y esparcirlas. ¿Ha visto algún trozo de la CIA? Yo en mi vida he visto un trozo de la CIA en ningún sitio. La CIA nunca ha sido desmontada por nadie. Pero la agencia intentó mantenerse en las sombras en gran medida. Todo empezó con Kennedy, y Bob McNamara era su agente para ello. Decidió destituirlos y poner en su lugar a hombres de izquierda. Eso fue lo que le hizo Kennedy a la CIA. Yo lo vi, estaba allí. Kennedy decide reducir el poder de la CIA y se deshace de su poderoso jefe Allen Dulles, obligándolo a dimitir. Kennedy, flanqueado por Dulles, nombra nuevo director al discreto pero eficaz John McCone. Allen Dulles está furioso por lo que considera su despido. Ha personificado a la CIA durante 10 años. La agencia era su creación.
El día siguiente del asesinato de Kennedy, su hermano Bobby corre a ver al nuevo director de la CIA, John McCone, con una sola pregunta. ¿La CIA ha matado a mi hermano? La pregunta surgió después del asesinato del presidente en noviembre de 1963. Y sí, Bobby Kennedy preguntó a John McCone si había algo de eso. Su hermano tenía derecho a hacer esas preguntas. No es extraño. ¿Por qué no iba a hacerlas? Tenía que preguntar. Había cosas que no sabía y quería asegurarse. Es muy humano que un hombre pregunte, ¿has matado a mi hermano? ¿Por qué no? McCone nunca lo habría admitido. Ningún jefe de la CIA admitiría estar implicado en el asesinato de un presidente. ¿Por qué iba a querer un jefe de la CIA asesinar a un presidente? El presidente los despide. Y de todas formas no tienen medios para matar al presidente. ¿Con qué propósito? ¿Para demostrar que no les gusta? El presidente ya lo sabe. El nuevo presidente Lyndon Johnson encarga a la comisión Warren que llegue al fondo del asesinato de Kennedy. Extrañamente, es Allen Dulles quien recibe el encargo de investigar, a pesar de que se odiaran y de que Kennedy lo hubiera retirado de su cargo. Dulles hace que se filme su visita a Dallas. Charles Cabell, subdirector de Dulles en la CIA y hermano del alcalde de Dallas, colabora en la investigación. Unos meses después, el juez Warren da a conocer sus conclusiones en presencia de Lyndon Johnson. No ha habido conspiración para asesinar. Lee Harvey Oswald actuó solo. Allen Dulles hizo cuanto pudo para sabotear la comisión Warren. Si no querían que la comisión diera resultados, entonces no es extraño. Creo que se hizo a propósito. Ordené a la CIA que toda la información estuviera disponible. La CIA prácticamente vació sus archivos por el asesinato de Kennedy. Y no había absolutamente ninguna prueba de ninguna conspiración, ni por supuesto, de que la CIA estuviera implicada. No puedo imaginarme que la CIA estuviera implicada en el asesinato de un presidente de Estados Unidos. Es una completa locura. Hay gente que ha convertido esto en una religión. Lo que pasó, no he visto nada que me pueda convencer de lo contrario. La investigación del Congreso costó $6 millones. En cuanto llegué al FBI, me dieron una cinta. El comité me dio una cinta que sugería que había otro tirador en aquella colina, en el montículo de hierba. Fue interesante porque cuando entré en la CIA me encontré con un francés que afirmaba saber algo del asesinato de Kennedy. No puedo describirlo mejor, pero me dio muchos detalles. Yo quise leerlo por simple curiosidad. Era pura curiosidad personal. Así que pedí el archivo. Me dijeron que era muy delicado. Lo envolvieron con cinta negra y un montón de sellos para que nadie lo viera. Así que esperé a un sábado que estaba de servicio y solicité el archivo, que solo podían leer el director de operaciones y el director. Y metí la solicitud en una pila de papeles. Sabía que él estaba muy ocupado, así que fui al despacho del director de operaciones, los dejé en la mesa y los firmó todos rápidamente. Así conseguí el permiso para verlo. Cambié la dirección a donde iban y envié los archivos. Eran unos 12 volúmenes sobre el asesinato de Kennedy. Lo devolvieron y dijeron que lo sentían, que el archivo se había perdido. He perdido la cuenta de las teorías de conspiración que me he encontrado con los años. Lo que sí sé es que las teorías de conspiración en Washington no se tienen en pie, porque nadie puede guardar un secreto. Y menos por mucho tiempo. Y menos si hay mucho dinero de por medio, por si se lo pueden vender a la prensa o a un periodista o algo así. Nadie guarda un secreto tan bien.
Eran miles las personas que tendrían que guardar el secreto del asesinato de Kennedy. En el FBI, la CIA, el ejército, el Pentágono, todos. La verdad es que el asesinato de Kennedy es el mayor secreto de Estados Unidos. No sabemos qué pasó realmente. Unos meses después del asesinato de Kennedy, Lyndon Johnson empieza a reconsiderar los últimos planes para retirar a los asesores militares norteamericanos de Vietnam. Le dice a un general impaciente que consiga que lo elijan y tendrá su maldita guerra. Durante gran parte de la guerra de Vietnam, dudamos mucho de la capacidad de derrotar, vencer al norte en una guerra de guerrillas, mientras este siguiera siendo el principal refugio. En agosto de 1964, la CIA simula un ataque norvietnamita a un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Tonkin. Este ataque totalmente amañado sirve a Johnson el pretexto que necesita para multiplicar por 10 el número de soldados norteamericanos en el sudeste asiático y comenzar a bombardear Vietnam del Norte. The United States destroyer Maddox was attacked on the high seas in the Gulf of Tonkin. The attacks were deliberate. The attacks were unprovoked. Lo más probable es que fuera un ataque simulado o que nunca sucediera. Podría haber sido un malentendido de los tripulantes del barco, que pensarían que les atacaban. El capitán del buque mandó un mensaje diciendo que no había visto nada, que empezaba a cuestionarse sus mensajes anteriores y que creía que había una posibilidad real de que hubieran luchado contra un fantasma. El Pentágono y la Presidencia decidieron ignorar este último mensaje y usar el incidente del Golfo de Tonkin como una excusa para entrar en guerra. Eso motivó una resolución que cambió muchísimas cosas. The determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage. Se utilizó como un pretexto para intensificar la guerra. Ese incidente se usó como justificación para otras acciones. Ahora sabemos que era mentira. Cuando sucedió, se levantaron sospechas, pero esas sospechas se confirmaron posteriormente y se demostró claramente que era un pretexto, un engaño. En Vietnam comienza a organizarse la Operación Fénix. La CIA recibe la orden de cometer una serie de asesinatos de civiles para paralizar el país. Expertos de la CIA adiestran a equipos especiales para aterrorizar a la población, asesinando a profesores, médicos y hombres de negocios. Firman cada asesinato. Tras cada ataque de un escuadrón de la muerte se deja una carta, el as de picas bien a la vista sobre el cadáver. La mayoría de las víctimas son torturadas antes de morir. William Colby, el agente de la CIA que dirigió la operación, se convertiría en su director unos años después. La Operación Fénix tenía la finalidad de destruir la estructura del Vietcong. Querían eliminar a cualquiera que tuviese cualquier contacto con el Vietcong. Fue una operación encubierta que se nos ordenó llevar a cabo para distraer y entorpecer las acciones norvietnamitas. Bill Colby está relacionado con la Operación Fénix, con el asesinato de muchos vietnamitas. ¿Quiero volver a desenterrar todo eso? Puede que no. Creo que fue dirigida por Bill, que él la organizó, sí. Pero la idea era que fuera una estrategia de protección para proteger nuestras operaciones. Bill Colby me aseguró que era una operación razonablemente concisa y limpia. Mataron a cualquiera que creyeran que tenía relación con el Vietcong. No estoy hablando de soldados, sino de civiles. Así que fue una masacre sangrienta.
Aldeas estratégicas, pacificación rural, todas estas cosas generalmente fallan en medio de una revolución. Era parte de un campo, de un conjunto de políticas. Y Lyndon Johnson acaba empantanado en Vietnam. I got a letter from LBJ. It said this is your lucky day. Time to put your khaki trousers on. We've got a job for you to do. Dean Rusk has caught the Asian flu and we are sending you to Vietnam. En 4 años, las tropas de Estados Unidos en Vietnam pasaron de 20.000 a 540.000 efectivos. Un antiguo empleado del Pentágono filtró al New York Times un archivo confidencial detallando la implicación del país en Vietnam y las mentiras de la administración Johnson. Estados Unidos invadió Camboya, se bombardearon objetivos camboyanos y el Pentágono llegó a crear registros falsos según los cuales bombardeaban territorio vietnamita. Confundieron una guerra civil con una guerra contra el comunismo, lo que costó la vida a 55.000 estadounidenses y a 1 millón de vietnamitas. Los norteamericanos violaron la Convención de Ginebra, cometieron crímenes de guerra y el pueblo estadounidense no se enteró de que se cometían crímenes de guerra en su nombre. Muy pocas personas conocían los terribles actos de la CIA. La Operación Caos, llevada a cabo bajo el mandato de Johnson, prorrogada por su sucesor Richard Nixon, tenía como objetivos a izquierdistas y elementos subversivos acusados de ser manipulados por potencias extranjeras. La CIA había espiado a más de 10.000 estadounidenses durante años, vigilando los movimientos e interviniendo los teléfonos de profesores, estudiantes, periodistas y políticos. Unidades especiales del servicio secreto irrumpían en edificios, registraban casas y abrían el correo de personas cuyo delito era disentir de la política del gobierno. No solo la CIA. Todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos espiaban hasta a los niños, abusando de su poder. El FBI investigaba a ciertos grupos simplemente por quienes eran, y sin ninguna información particularmente útil que indicara que fueran ilegales, o estuvieran implicados o planeando actividades ilegales. Esto era parte de la Operación Caos. Impedir cualquier tipo de protesta, cualquier clase de discusión contra la política del gobierno. Y tenía como objetivo al movimiento antibelicista y a los periodistas contrarios a la administración, algunos de los cuales estaban vigilados. Muchas personas se convirtieron en objetivo. Esta tradición de hacer listas con los enemigos viene de lejos en la historia de Estados Unidos. Yo estuve implicado directamente en las violaciones del correo y las suprimí cuando me nombraron director. No creo que un servicio de inteligencia estadounidense tenga que pasar mucho tiempo investigando a compatriotas. Hay una diferencia entre la contrainteligencia antiterrorista y la invasión de la privacidad de los ciudadanos. La agencia lo hizo por orden de la administración Johnson. Los que le echaban la culpa a la agencia deberían haber culpado al presidente Johnson y a su gabinete. Vigilar a compatriotas, que es la conducta más profundamente antiamericana que se puede tener, fue algo que hicieron y defendieron Hoover, Van Diemen y Nixon. Eso fue lo que hicieron. Y Richard Nixon la consideraba parte esencial de su política. Esto es lo más escandaloso. Hubo un periodo en el que la ley no se cumplía con Nixon, y la CIA tomaba parte en ello. El 17 de junio de 1972, en plena campaña presidencial, son detenidos 5 hombres que han entrado en el Watergate disfrazados de fontaneros. Los exagentes de la CIA habían sido enviados por Richard Nixon a robar en la sede del Partido Demócrata. Presidential Press Secretary Ron Ziegler today called the incident a third-rate burglary and nothing the president would be concerned with. 4 of the men arrested were Cuban nationals now living in Miami, and the 5th, James McCord, was a former FBI and CIA agent recently employed as a security aide by the Republican National Committee and the Committee to re-elect the president. Empezaron a salir datos sobre la conexión de la CIA con la irrupción en el Watergate. Había implicados algunos agentes retirados que habían trabajado para la CIA. I was appalled at this senseless, illegal action. And I was shocked to learn that employees of the re-election committee were apparently among those guilty.
Cuando se le implicó personalmente, parecía tener bastantes limitaciones porque cometió graves errores al defenderse. Nixon sigue adelante con su campaña por la reelección convencido de que se ha tapado el escándalo del Watergate. Todas las encuestas lo sitúan a la cabeza con un cómodo margen, pero dos reporteros del Washington Post ponen a Nixon entre la espada y la pared. El presidente pide al director de la CIA, Richard Helms, que presione al FBI para que abandone la investigación del Watergate y que lo encubra diciendo que los archivos robados han sido confiscados a petición de la CIA. El delincuente era Nixon, no la CIA. Y la CIA se negó a colaborar en el encubrimiento ordenado por el presidente. El presidente Nixon usó la CIA para obstaculizar las investigaciones del FBI. Quería que la agencia presentara un papel firmado, a lo que me negué. Nixon le pidió que lo hiciera y Helms se negó. No diremos que es una cuestión de seguridad nacional. No nos mezclaremos en este asunto. Como consecuencia, Helms perdió su puesto. El director más popular de la CIA fue el peor en términos políticos. Era Helms. Lo adoraban. Richard Helms. Lo conocían como director de teflón porque nunca se le pegaba nada malo, excepto lo de Chile. En 1971, el socialista Salvador Allende gana las elecciones presidenciales en Chile. Es demasiado para Richard Nixon y, horrorizado, da vía libre al director de la CIA, Richard Helms, para evitar que Allende acceda al cargo. Es jerga periodística, lenguaje periodístico. Carta blanca. ¿Cuántas veces consigue uno que le den carta blanca? Por lo que respecta a Allende, Nixon nos ordenó impedir que Allende accediera al cargo. La CIA creó un caos inmenso en la sociedad chilena, un caos económico y social para dar una excusa a los militares y que intervinieran derrocando al gobierno. Nadie habló de matar a Allende. Se trataba de deponerlo de su cargo. Pero nos asociamos a gente que estaba dispuesta a matar a Allende. Usaron empresas privadas, la CIA, el ejército y la embajada. Todos estaban metidos. Tenían un gran equipo trabajando exclusivamente para derrocar a Allende. El gobierno de Estados Unidos no lo tenía en mucha estima. Henry Kissinger y Richard Helms, el jefe de la CIA, participaron en la planificación de esta operación en Washington. Si creían que Allende era un problema y querían que hiciéramos algo, lo hacíamos lo mejor posible. Hicimos todo lo que pudimos. Washington decide ayudar a los militares chilenos a derrocar a Allende y da el poder al general Pinochet. Finalmente se produce un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende muere y, según la CIA, se suicida. Miles de chilenos son torturados y asesinados después de que la CIA entregue las listas de sospechosos a los escuadrones de la muerte. Ni siquiera los agentes más curtidos de la CIA, gente con 20 y 30 años de experiencia, conocen realmente todas las cosas que ha hecho la CIA, todos los asesinatos u operaciones encubiertas. El Congreso se sigue resintiendo de las mentiras y la humillación sufrida por culpa de Nixon antes de ser forzado a dimitir. El papel de la agencia en el golpe de Chile, unido a la revelación de sus lazos con la Casa Blanca en la Operación Watergate, obliga al Congreso a controlar a la CIA. En 1976, las entrevistas a los candidatos a director de la CIA en las comisiones del Senado dejan boquiabiertos a los ciudadanos. Es un punto de inflexión en la vida política de Estados Unidos. Nada volverá a ser lo mismo. Las revelaciones son sorprendentes. El informe Church describe el apoyo de la CIA al general Pinochet y su papel en el derrocamiento del gobierno de Allende, deteriorando la imagen del secretario de Estado Henry Kissinger. The attempt of the United States government was not to destabilize or to subvert it, but to keep in, but to keep in being
those political parties that had traditionally contested the elections. And our concern was with the election in 1976, and not at all with a coup in 1973 about which we knew nothing. A Henry Kissinger no le entusiasmaron las revelaciones de las comisiones Pike y Church, porque recibió muchas críticas por lo que había dicho y hecho. El caso de Chile fue un abuso de poder de Estados Unidos, un abuso de Kissinger, un abuso de las empresas que querían que Kissinger actuara en su favor. Richard Helms es llamado a declarar. Nunca había pronunciado una palabra en público ni ha concedido una entrevista. El Washington Post diría que Helms, al declarar bajo juramento, estuvo cerca de cometer perjurio en varias ocasiones. Como responsable de las grabaciones, Helms tuvo tiempo de destruir todos los archivos antes de abandonar la CIA. Mr. Helms, in that answer, you used a vague term. Let's try and clarify it. You say you told him about this operation. Well, I thought so, but maybe I wasn't specific enough about it. I don't know. I thought that this was the general purport of it, and that to get information out of the letters, you would have to open them. This is an agency that need not obey the law. The way we were trying to get on with our job. We were trying to protect our form of government, our way of life. I'm trying to find out why a program like this went on for 20 years. It was against the law of the country by every indication we have, statutes, the Constitution, the decisions of the Supreme Court. Had been producing some information on foreign connections with dissidents and terrorists. And all I'm trying to find out from you is whether you believe that the CIA doesn't have to abide by these laws because of the problems that the CIA faces. Well, I think my position, I don't think things are black and white in this life. You were conscious of the serious question of its legality. I was, sir. And nevertheless, you continued to pursue the program. That statement, covert coverage has been discontinued, was a lie. The mail continued to be open. How does a president exercise any control over the CIA or any of these agencies? I just want to ask one question. Do you know that Mr. Nixon didn't know about that CIA mail intercept operation? And if he did, there's no one, including you, that have been able to tell us that he did. The president was given a document that did not tell him the truth. Can't you ask President Nixon whether he knew or not, and I will be guilty as charged. If you had been the President of the United States and had asked for recommendations coming from a report that was signed by you, the Director of the CIA, what would you believe? Well, Mr. Chairman, I have to concede that on the record here and without the discussion that went on at the time, it certainly looks that way, and I'm sorry if I made a mistake at that time. Fue él quien mintió a los presidentes, fue él quien mintió al Congreso y quien dejó que todo continuara. Y aún así es el gran héroe de la CIA. Richard Helms quedará en la historia de la CIA como el hombre que sabía guardar secretos. Y murió llevándose secretos que nadie conocerá. Muy bien. De eso se encargan los servicios de inteligencia. Hay cosas que no tienen que salir a la luz. Y Helms consiguió mantener muchas en secreto. Era muy bueno. El exdirector de la CIA, William Colby, es llamado a declarar ante el Senado. Comienzan a preguntarle sobre el golpe de Estado en Chile. The agency make money, they print money. For example, ITT offered the CIA money to destabilize in Chile. We must rest only on appropriated funds. However, in the process of our operations, we do develop proprietary organizations. Mr. McCone was involved, and he was involved with the CIA. It kind of indicates that maybe that's not an outrageous request. Of our activity along these lines have been generally known for years, and no objection made against them. Have you ever been briefed on the full extent of CIA's relationships with the mafia? If so, when and with whom? Colby fue el hombre que por fin entendió que Frank Church no iba a detenerse y se decidió por la transparencia, cambiando para siempre la manera en que se dirigía a la CIA. Colby tiene que esquivar preguntas sobre los métodos expeditivos y los intentos de asesinato de la CIA logrados o fallidos, especialmente los relacionados con Fidel Castro. Does this pistol fire the dart? Yes, it does. What range does it have? 100 meters, I believe, about 100 yards, 100 meters.
Acorralado por los senadores, Colby accede a hablar de Vietnam y de la Operación Fénix. In effect, this Phoenix program was an assassination program. Was the objective of eliminating the infrastructure of the VC fully discussed at each briefing? How many roughly would you estimate were eliminated? Some 20,000 had been killed by that time. Como la mayoría de las comisiones del Congreso y la Presidencia, su impacto a largo plazo fue prácticamente nulo. Todas estas comisiones no tienen efecto real porque no se ocupan de la conciencia, la cultura o el carácter de la gente que hace estas operaciones. Sencillamente, no podemos permitirnos creer que el Congreso, en su sabiduría suprema, pueda reunirse en el Capitolio para hacer leyes que castiguen a los servicios de inteligencia. Si repasamos las sesiones de la Comisión Church, veremos que todo lo que la agencia ha hecho ha sido instigado desde el nivel presidencial, incluyendo los intentos de eliminar a Lumumba y la Bahía de Cochinos. Todas las cosas por las que se ha culpado a la agencia fueron instigadas a nivel político. Todos los presidentes bajo cuyo mandato la CIA ha hecho algo terrible han ordenado que la acción se llevara a cabo. Pero será el presidente Gerald Ford quien aseste el golpe definitivo a la CIA. En 1976 firmó una orden ejecutiva que acababa con estas palabras: ningún empleado del gobierno de Estados Unidos participará o conspirará para participar en un asesinato político. No podíamos cometer asesinatos ni matar a nadie. Nos pidieron que leyéramos y firmáramos una serie de órdenes ejecutivas. Gerald Ford firmó la orden ejecutiva porque ya se había constituido la Comisión Church. Era el momento de investigar. Había muchas presiones y él tenía que decir algo. El poder legislativo y el pueblo estadounidense empezaron a creer que se puede legislar la moral. Fue justo después de Allende y todo lo demás. Gerald Ford comprendió que el presidente era él y firmó la orden ejecutiva 12.033 que decía que no habría más asesinatos. Punto. Chorradas. Lo han hecho siempre. Si tuvieran que asesinar a alguien por el interés de Estados Unidos, lo harían. Todos los gobiernos lo han utilizado cuando ha sido necesario, no es algo especial. El asesinato es un instrumento de gobierno. Eso es todo.